Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a trabajar ahora con números naturales y luego números primos, ¿de acuerdo? Definimos a los números naturales aquí. Números naturales. Los números naturales son los números que comienzan desde el 1. Los ponemos así. Vamos a indicarlos. Números naturales se simboliza el conjunto de números naturales con una n doble. Los números naturales se componen del 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, hasta infinito. De 1 en 1 hasta infinito. Esos son los números naturales. Ahora, de aquí podemos sacar un subconjunto que es el conjunto de los números primos. Los números primos es un conjunto que se representa con una P. Doble también. De hecho, las letras que vienen dobles, como la N y la P en este caso, son conjuntos especiales de números. Los números primos son números naturales excepto el 1, que se dividen solamente entre el 1 y ellos mismos. Nadie más los puede dividir, solo el 1 y ellos mismos. Eso es importante. Como dijimos que son números naturales excepto el 1 de los números naturales queda excluido, no puede ser primo. Y de hecho tenemos el primer número primo es 2, sigue 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 21, 22, 23, etc. De hecho, el conjunto de los números primos es infinito. Vamos a necesitar dividir una cantidad entre otra, pero una división que sea exacta, o sea, nada de decimales, ¿sale? Por ejemplo, si yo tengo un 23 y lo divido entre 3, dices, bueno, el 3 en el 23 cabe 7 porque 3 por 7 es 21, para 23 te sobran 2, ¿sale? Lo vamos a trabajar a nivel de números naturales nada más. Podría ponerle un punto aquí, agrego un 0 y continúo la división, pero lo vamos a dejar hasta aquí, hasta que se termina. Aquí la cantidad entera que estamos dividiendo, ahí le paramos. Ahora vamos a dar un ejemplo de 1332. Vamos a dividirlo también entre 3, por ejemplo, ¿vale? El 3 en el 13 cabe 4. 3 por 4, 12. Para 13, 1. Bajas el 3. 3 por 4, 12. Para 13, 1. Bajas el 2. Y el 3 aquí cabe 4. 3 por 4, 12. Y sobran 0. ¿De acuerdo? Hay una diferencia importante entre una división y otra. La diferencia es, efectivamente, el residuo, ¿sale? Cuando a la hora de hacer una división te da residuo diferente de 0, la división es no exacta. Y en ese caso decimos que el 3 no divide al 23, porque el residuo no fue 0. No sucede lo mismo aquí. Aquí, por ejemplo, el residuo fue 0. En ese caso, la división es exacta. Y lo que decimos es que el 3 sí divide, o sea, es un divisor a 1332. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente si decimos tal número divide a otro tal número, es porque cuando tú haces la división te da un residuo 0. Bueno, entonces algo importante que debemos conocer todos nosotros es cómo identificar cuando una cantidad es divisible entre otra sin tener que hacer la división, pues para ahorrar tiempo. De eso se trata el siguiente tema, que son criterios de divisibilidad.
Los criterios de la divisibilidad son reglas que me permiten determinar si una cantidad es divisible entre otra o no. ¿De acuerdo? Recordamos a los números primos. ¿Sí? El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, etc. Bueno, me pasé por un puntito, no importa. Los números primos son importantes porque esos números son los que vamos a probar si son divisores o no de otra cantidad. Porque si un número no es divisible ya entre 2, tampoco va a ser divisible entre ningún múltiplo de 2. Es decir, no lo va a poder dividir ni el 4, ni el 6, ni el 8, ni el 10, ni el 12, etc. Si un número ya no es divisible entre 3, no lo va a poder dividir ningún múltiplo de 3. O sea, no lo va a poder dividir ya ni el 6, ni el 9, ni el 12, ni el 15, etc. Entonces, los números primos me ayudan a trabajar más eficientemente, ¿de acuerdo? Y para trabajar todavía más rápido, tenemos a los criterios de divisibilidad. Un número es divisible entre 2 si ese número, si esa cantidad termina en 0 o, perdón, si esa cantidad termina en 0, 2, 4, 6 u 8. Si termina en uno de estos dígitos, sí se puede dividir entre 2. Siguiente criterio de divisibilidad. Entre 3. Un número es divisible entre 3 si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3. ¿Y cuáles son los múltiplos de 3? Pues 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, etc. Esos son los múltiplos de 3. Un número se puede, o una cantidad se puede dividir entre 5 si esta cantidad termina en 0 o bien en 5. Entre 7, la divisibilidad entre 7 no me gusta porque da más lata la mayoría de las veces que lo que te llega a simplificar. Esa no lo vamos a dar aquí, ¿vale? Divisibilidad entre 11. Una cantidad es divisible entre 11 si la resta de las sumas saltadas es un múltiplo de 11, ¿sale? Y aquí sí vamos a considerar al 0, o sea, múltiplos de 11 consideramos al 0, el 11, el 22, el 33, el 44, 55, etc. Este como que no se ve bien en la cámara, es un 33. Bueno, vamos a dar algunos pequeños ejemplos de divisibilidad. Vamos a tomar como ejemplo el número 1320. Vamos a ver si esta cantidad se puede dividir entre 3, si se puede entre 5, si se puede entre... ¡Ay! Me faltó el 2. Si se puede entre 2, si se puede entre 11, ¿de acuerdo? Veamos, la primera divisibilidad. ¿Se puede entre 2? Se puede entre 2 si termina en 0, en 2, 4, 6 u 8. Fíjate en qué dígito termina. Termina en 0. Ah, entonces sí se puede dividir entre 2. Vamos a ver si se puede dividir entre 3. Pues hay que sumar los dígitos, ¿vale? Sumamos los dígitos pues de la cantidad. Sumas 1 más 3 son 4, más 2 son 6, más 0 se queda en 6. El 6 sí es un múltiplo de 3. Por lo tanto, sí se puede dividir esta cantidad entre 3, ¿de acuerdo? Entre 5, una cantidad se puede dividir entre 5 cuando termina o en 0 o en 5. Fíjate, termina en 0, entonces sí se puede dividir entre 5 también. Se podrá entre 11, esta es la propiedad o el criterio, perdón, más escabroso. Hay que sumar saltado, ¿vale? ¿Cómo se suma saltado? Pues muy fácil. Si empiezas con el 1, te saltas el dígito que sigue y lo sumas con el otro, ¿sale? Sumas 1 con 2 y ya nada más son los únicos. Así que 1 más 2 me da 3. Y luego haces la otra suma saltada, es decir, los que no has sumado todavía. El 3 lo sumas con el 0. ¿Cuánto te da 3 más 0?
pues 3. Y esos resultados de las sumas saltadas, réstalos. ¿Cuánto te da la resta? 0. El 0 sí lo consideramos como múltiplo de 11. ¿Por qué el 0 es múltiplo de 11? Porque el 0 lo puedes ver como 11 por 0. Entonces sí se considera como un múltiplo. ¿De acuerdo? Aquí no consideramos el 0 porque estamos sumando y la suma de números positivos pues no te va a dar 0 nunca. ¿Vale? Entonces ahí no lo consideramos. Entonces aquí, regresando al ejercicio, sí es divisible entre 11. Y quiero hacer otra observación aquí. Si es divisible esta cantidad de entre 2, entre 3, entre 5 y entre 11, entonces es divisible entre cualquier combinación de estos números por multiplicación. Es decir, si combinas estos números multiplicados de 2 en 2, multiplicas 3 por 2, 6. 2 por 3, 6, 2 por 5, 10 y 2 por 11, 22. Estos también son divisores de esta cantidad 1320. Ahora, 3 por 5, 15 y 3 por 11, 33. Estos dos nuevos números también son divisores de 1320. Y me falta combinar de 2 en 2 ya nada más el 5 por 11, 55. También es un divisor de esta cantidad. ¿Vale? Y así, incluso puedes multiplicar de 3 en 3, o sea, 2 por 3, 6 y 6 por 5, 30. El 30 también es un divisor y así nos vamos. Vamos a verificar que efectivamente sean correctos los criterios de divisibilidad. 1320. Lo dividimos primero entre 2. No me debe dar decimal. Ahí está, sin decimales, ¿sale? Ahora lo dividimos entre 3. Ahí está el resultado sin decimal, si es un divisor, como habíamos dicho. Es un divisor recordando cuando la división no te da decimal, o sea, cuando el residuo es 0. Ahora probamos divisibilidad entre 5, sí se puede. Y la más peliaguda entre 11, 120. Entonces está bien. Ahora vamos a probar rapidísimo estas divisibilidades por combinación de multiplicación de los divisores primos. Entre 6 me da 220, exacto. Entre 10, ahí está. Entre 22, ahí está, exacto. Entre 15, ahí está, es exacto. Ya los demás se queda como ejercicio al lector. Algunos me entenderán. Bueno, creo que hasta aquí dejamos lo de divisibilidad, criterios de divisibilidad, que me parece que es un tema muy importante, ¿sale? Para trabajar más efectivamente, más rápido, más eficientemente, mejor dicho, ¿de acuerdo? Esperen en mi otro video. Bueno, no me gustaría decir esto, pero pues sí lo necesito, fíjense, like, no sé qué se dice, a ver, es que no, nunca he hecho estas cosas. Si se pueden suscribir a mi canal, si le pueden dar like y si pueden activar la campanita, por favor, para cuando suba un nuevo video, les avise inmediatamente y pues ya pueden checarlo. Si me echan la mano, se los agradeceré un montón, un chingo y dos montones, perdonen la palabra, o hasta más, ¿de acuerdo? Suerte, chicos. Nos vemos.